Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva teleentrevista en vivo y en directo por Canal TVU. Hoy se llevó a cabo un interesante debate entre los candidatos a gobernador regional. 7 candidatos participaron de esta cita, por supuesto estamos hablando de gobernador regional del Biobío, evento organizado por la Universidad de Concepción, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía específicamente, y el CEDEUS. Se dijeron cuestiones bastante importantes, interesantes, en diversas temáticas que vamos a tratar, a comentar con Leonel Pérez, decano justamente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, a quien ya vemos ahí en la imagen. ¿Cómo le va, Leonel? Muchas gracias por aceptar el llamado de TVU. Sí, hola, encantado de estar aquí, bueno, en nuestra casa y compartiendo con las comunidades y que nos están viendo. Fue una intensa jornada, Leonel. A ver, primero, ¿cómo surge la idea de organizar este debate? Bueno, la idea tiene que ver con poder establecer diálogos entre el mundo académico y otros sectores de la sociedad. Cuando me refiero a otros sectores de la sociedad, me refiero a organizaciones civiles y a los líderes políticos. Y en esta ocasión intentamos de establecer estos nexos con quienes aspiran a ser gobernador de la región y que nos pudieran contar qué propuestas y qué lineamientos tienen ellos para la región, específicamente los lineamientos que tienen que ver con las ciudades y la sustentabilidad de los territorios. Sí. Lo interesante, fíjate que tuve esa conclusión, es que los candidatos hablaron de diversos temas. Tienen que ver con el territorio, con el desarrollo, pero hay una mirada bastante integral. Alguien pudiese decir, chuta, lo organiza la Facultad de Arquitectura, debe ser algo muy focalizado, pero no. Es algo que tiene una visión multisectorial y de ahí el atractivo. Leonel, no sé si compartes. Lo comparto plenamente. Lo que pasa es que cuando uno piensa, claro, lo organiza una Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, claro, tiende a pensar, como dices tú, a reducirlo en algunos temas muy específicos, el tema del transporte, que son muy importantes por lo demás, o el tema de la vivienda. Pero la verdad que estos temas no funcionan como problemáticas aisladas, funcionan tienen un carácter sistémico e interactúan en un territorio o en territorios específicos, en el Gran Concepción, en el borde costero, ¿no? Entonces, hoy en la mañana lo interesante es que emergieron, y de hecho un bloque muy interesante, fue el primer bloque que habló todo aquellas materias referidas a la gobernanza hídrica, a los problemas del agua, ¿no? Y que son temas que hoy día son relevantes para el territorio en su conjunto. Sí, este debate está en YouTube, ahí colocando CEDEUS, se puede ver completo este debate que fue encabezado también en la conducción por nuestro compañero Edgardo Vargas. Y evidentemente van a haber cuestiones que vamos a tocar acá, otras quedaron fuera, pero lo importante es que va a ser esto emitido también por nuestro canal el fin de semana. Vamos a hacer el programa bastante interactivo porque vamos a escuchar y compartir algunas de las intervenciones de los candidatos que participaron. Pero antes de eso, Leonel, te quiero preguntar qué te pareció el desempeño de estos aspirantes a llegar al puesto de gobernador regional. A mí como ciudadano me produjo una cierta tranquilidad en el sentido de que por dos motivos. Uno, una preparación de los candidatos y candidatas en cuanto a ciertas materias técnicas, los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, o digamos las nuevas propuestas de ley en torno a la regeneración urbana, o también a los desafíos que y las competencias que el propio nuevo gobernador regional va a tener, ¿eh? Eso por una parte. Y lo segundo, que también fue un elemento bien relevante, es que había una conexión de todos los candidatos y candidatas con las demandas que podríamos llamar emergentes, que a esta altura ya hoy día parecen tener un cierto imperativo, derivadas primero de la crisis social o del estallido social, como hemos llamado todos, y luego de las reflexiones que nos ha traído la pandemia respecto a la forma de habitar nuestros territorios, cómo van a ser las ciudades
post pandemia o post crisis. Entonces, como ciudadano, como te digo, me dio una cierta tranquilidad por la preparación y la sintonía. Y dio la impresión de que todo lo cruza el medio ambiente, el cuidado del entorno, un tema que hace décadas estaba al último en la escala de prioridades, ya en Chile, en América, y pasa que ahora está primero, al menos en lo que uno conversa con los diferentes actores políticos. Ahí hay un avance importante también. Yo creo que hay una concientización de que hoy los recursos que antes eran considerados sobreabundantes, ¿no? Como el agua misma, ¿no? La disponibilidad de suelo, hoy comienzan a ser considerados recursos que hay que cuidar, que hay que hacer sostenibles en el tiempo. Entonces, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa conceptualización de que podemos sentir que hay un avance en hacer que las ciudades estén y los entornos urbanos estén más en sintonía con los sistemas naturales y con el uso de los recursos. Perfecto. Leonel, mira, te voy a invitar a escuchar, vamos a poner atención a una intervención por candidato en honor al tiempo, pero que nos dice mucho. Y para muchas personas, todo lo que sucede en la sociedad y en la forma de comportarnos, las leyes, ya todo es parte del modelo macro. Ya. Y una de las candidatas, Tania Concha, del Partido Comunista, criticó el modelo, asegurando de que si tenemos un manto de un modelo neoliberal exacerbado, ya sin ningún tipo de regulación estatal, evidentemente es mucho más difícil llegar a un desarrollo integral, equitativo, descentralizado y que cuide el medio ambiente. Vamos a escuchar lo que señaló en este punto Tania Concha. Tiene que ver con la contradicción principal entre el modelo, neoliberalismo y democracia. Por lo tanto, eso yo creo que es, en primer lugar, hay que constatarlo y hay que verlo de esa manera. Tenemos una región que tiene suficiente riqueza en el ámbito no solamente de los recursos naturales, sino también de la región que condiciona para ser una región que empuje plenamente el desarrollo. Pero eso solamente se puede dar desde un espíritu democrático, de construcción colectiva. ¿Cuánto juega acá el modelo neoliberal para que una zona, en este caso en Chile, una región, pueda desarrollarse de mejor manera, Leonel? Sí, yo creo que lo que se ha venido en llamar el modelo neoliberal tiene que ver que la dimensión económica en las ciudades y en los territorios ha estado un poco sobredimensionada por sobre otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión de los sistemas naturales o la dimensión social incluso, el que esperan los habitantes de lo que sea un desarrollo óptimo para sus territorios. Entonces, ese sobredimensionamiento de la dimensión económica ha llevado a que entremos en contradicción, por ejemplo, con los sistemas naturales y con los sistemas urbanos. Por ejemplo, con los sistemas urbanos se han generado, hay que recordar, la denominación de zonas de sacrificio, como por ejemplo Quintero Puchuncaví o aquí mismo al lado de Coronel, claro, en Huasco, en Mejillones, y que plantea desafíos nuevos como la recuperación de suelo, la descarbonización, etcétera. Entonces, el modelo neoliberal en cierta medida ha tenido sus fallos en el sentido de que considera muchos de estos recursos, el recurso suelo, el recurso agua, como recursos infinitos, cuando en realidad ya los biólogos en la década de los 90 y los 80 nos venían mucho recordando de que la Tierra tiene estos recursos en cantidad finita. Sí. Ahora, es decir, algo hay que hacer con el modelo. Modificarlo, mejorarlo. Algunos piden eliminarlo, volver a un estado centralista, pero eso se ve lejano. Pero no se puede dejar la situación así como está en términos del modelo económico, o que esa variable prime sobre otras, Leonel. Claro, evidentemente las sociedades, y en particular la sociedad chilena, se ha ido manifestando desde octubre del año pasado y efectivamente creemos que hay que primero generar
mayores instancias de participación, de validación democrática de todos los instrumentos, no solo de la Constitución, porque la Constitución va a ser un punto de partida que va probablemente a despertar energías nuevas en la validación de nuevos instrumentales urbanísticos. En particular, yo me gustaría que esta nueva Constitución pudiese fomentar una participación efectiva, una participación vinculante en los instrumentos de planificación territorial, llámese planes reguladores, planes metropolitanos, etcétera. Entonces, creo que ahí viene un camino para intentar mitigar los efectos de este desarrollo económico que se ha venido a llamar modelo neoliberal. Creo que hay un punto de partida, la participación y sobre todo el diálogo. En esa misma línea opinó también en el debate el candidato Javier Sandoval. Escuchemos lo que señaló. Esto ha resultado un modelo violento, un modelo que enferma, que asfixia, que mata, en beneficio principalmente de los grandes capitales y del negocio empresarial que está representado por el extractivismo en el Biobío. Un extractivismo que ha sido aplicado a cabalidad, de manera extensiva e intensiva, y que lucra con la superficie del suelo, con los volúmenes de la materia prima, generando gravísimos impactos en la vida de la población. Este modelo, que es depredador, que ha generado costos, digamos, a amplios segmentos sociales de la región, con algunos responsables aquí presentes en este debate. Es muy interesante lo que dice Javier Sandoval, porque el punto en cuestión no solamente se refiere a la región del Biobío, sino que a la mirada económica que tiene un país como Chile, exportador de materias primas, y prácticamente centramos el desarrollo en solamente eso. Lo han dicho muchos actores, Leonel, que hay que cambiar la mirada, hay que apelar a otras fuentes de crecimiento. Claro, hay que apelar a otras fuentes de crecimiento y otros modos de enfrentar el crecimiento. De hecho, hoy en la mañana no se tocó tan directamente, pero últimamente han habido algunas propuestas. Incluso hay una propuesta de regeneración urbana para las ciudades chilenas, que es un documento, una propuesta de ley que emanó recientemente por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en que propone medidas que de alguna manera, en el ámbito urbano y en el ámbito de los territorios, intentan promover nuevas medidas e implementar planes maestros de regeneración urbana que tienen por objetivo velar por lo que señalaba el candidato Javier, ¿no? De velar por el bien común. Porque una de las grandes críticas que se le hace al modelo actual es que la propiedad individual o la propiedad privada, en cierta medida, en muchos casos se antepone al bien común. Entonces yo quisiera destacar que también hay pequeños visos de esperanza, digamos, que esta propuesta de ley destinada a promover la regeneración de las ciudades intentan velar por el bien común, intentando construir nuevos mecanismos que sustituyan, por ejemplo, a la especulación urbana, o propuestas tan interesantes como volver a la idea de barrio, la ciudad de 15 minutos. Claro. Creo que ahí hay hartos elementos que de alguna manera pueden empalmar con estas nuevas propuestas constituyentes, la nueva Constitución. Te invito a escuchar ahora la palabra de Rodrigo Díaz, quien fue intendente ya de la región, un hombre con experiencia, y quien da un ejemplo de lo que para él son las prioridades que debiese tener el Biobío, los problemas a solucionar. Diría que lo primero que uno ve desde los estudios que hablan sobre los problemas de la región, están centrados básicamente en cuatro materias. Uno, salud, probablemente debido a los temas del coronavirus. Segundo, empleo, a consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo. El tercero tiene que ver con delincuencia y narcotráfico. Y el cuarto problema que señalan los estudios de la Universidad de Concepción sobre la región tiene que ver con temáticas ambientales. Para eso, la candidatura que he presentado... ¿Qué te parecen esas prioridades o problemáticas principales, Leonel? Y también podríamos dedicarle un par de palabras a la seguridad pública. La provincia de Arauco tiene ese problema hace mucho tiempo y eso afecta a la inversión, afecta al desarrollo y la convivencia pacífica entre las personas. Claro, yo creo que ahí, bueno, sin duda son cuatro temas muy, muy relevantes. Me hace mucho sentido lo que se menciona del empleo. Creo que estamos frente a
a desafíos bien importantes, como fortalecer las pequeñas y medianas empresas, pasar un poco de los discursos a realidades en donde efectivamente los productores locales y los consumidores también puedan tener nexos efectivos, de modo que los consumos se hagan cerca de los lugares donde se producen. Es lo que la ONU ha llamado una economía circular, ¿es cierto? Sí. Una ciudad circular, es decir, que tanto los desechos como digamos los consumos se produzcan con una base local. Entonces me hace mucho sentido el punto que plantea el candidato Díaz, ¿no? Respecto al empleo, porque claramente tiene que ver con una base territorial del empleo y no con cada vez menos con estas grandes transnacionales que uno suele asociar como grandes prestadoras de empleo. Y eso te lleva inmediatamente al otro tema que muy bien se destacaba, que es el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, que claramente tienen menor cabida cuando hay un entorno o empleos que son formales y que pueden sencillamente, desde ese punto de vista estructural, ayudar a disminuir esos flagelos, ¿no? Exactamente, está todo ahí relacionado. Escuchemos ahora la intervención o parte de las intervenciones de la candidata Ana Araneda. Bueno, considerar primero que todo que en el 18 de octubre el país habló, fue muy claro que necesitamos un cambio radical. Necesitamos gente nueva, gente competente. Necesitamos poner la gobernanza por sobre todas las cosas y no hablar más de recursos, sino que hablar de elementos naturales, elementos humanos. Nuestro programa, y me sumo, ¿cierto?, a todos los problemas que mencionaron los siguientes candidatos anteriores, me sumo a todos ellos, pero hay uno también que no se ha mencionado, que es el centralismo. Nosotros necesitamos descentralizarnos como tal en la región. Habla de renovación en la política, de no hablar tanto de recursos naturales, porque el concepto recurso lo relaciona mucho a lo económico, la descentralización también en la región y en el país. Leonel. Claro, yo diría que bueno, la descentralización probablemente es un anhelo de varios países. De la Argentina, por ejemplo, lo recuerdo también como un anhelo muy sentido. Y en el caso nuestro, efectivamente, porque de Santiago hace una década era 1/3 de la población del país y hoy día esa brecha ha seguido cada vez incrementándose más. Entonces, es una descentralización efectiva la que se requiere, y que efectivamente nos permita ir conservando a las regiones el capital humano que estamos exportando hacia las capitales, o hacia la capital, en este caso está Santiago, y por otra parte ser, como ha dicho nuestro rector también, ser capaces de que las regiones seamos capaces de atraer capital humano. Entonces creo que el centralismo se refiere no solamente a la concentración del capital económico y la concentración de población, sino que a ofrecer condiciones para que en las regiones, y ahí la labor importante que van a tener que cumplir los gobernadores regionales, seamos capaces de ofrecer condiciones para que retener los talentos que llegan a estudiar a nuestras universidades y no solo retenerlos, sino que también atraerlos. Ahí hay una gran desafío y que pasa por estas políticas públicas de las cuales se comentaba hoy día en la mañana. Sí, y hablando de centralismo, es un fenómeno que no solamente afecta región por región en el panorama país, sino que también para algunos candidatos como Eric Aedo eso afecta al centralismo interno dentro de la región del Biobío. Escuchemos. El desarrollo productivo, innovación y cuidado del medio ambiente hoy son una triada que tienen que ir absolutamente de la mano. Y en esa línea, también en los temas de desarrollo de la región, el Biobío no es solo el Gran Concepción. Biobío, su región, son cada una de las 33 comunas que la componen. Y en esa misma línea también lo quiero decir con mucha claridad, en el desarrollo de nuestra región es inaceptable
que se apruebe un plan regulador metropolitano. 15 segundos. Que hoy día ese plan regulador metropolitano condena a Coronel y a la ciudad de Penco a ser zona de sacrificio. Criticó el plano regulador metropolitano y una mirada centralista con Concepción como centro, Leonel. Bueno, no deja de tener cierta razón el candidato Eric, en el sentido de que hoy día uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo en concreto, el objetivo de desarrollo sostenible 11 de la ONU, ¿no? Promueve o intenta asegurar que de aquí al 2030 el acceso de todas las personas a vivienda y servicios adecuados, por un lado, seguros y asequibles, y por otro lado también la urbanización inclusiva y sostenible de los asentamientos humanos. Entonces, en ese contexto, los instrumentos de planificación, en concreto el que se mencionó ahí, el plan metropolitano, debiera atender a medidas como son la descarbonización de los territorios, a la regeneración de territorios urbanos degradados, por ejemplo, como Coronel, ya lo mencioné, o Quintero Buchuncaví. Y en ese sentido, esos problemas que no existían hace 10 años atrás, los instrumentos de planificación hay que darle una nueva vuelta, como el plan regulador metropolitano, de cara a poder hacer una regeneración urbana de esos territorios. Una regeneración donde se promueve recuperar esos suelos en el sentido suelo y un poco un mar un poco contaminado, y en ese sentido esos instrumentos tienen que asumir ese desafío y a futuro y darle una vuelta más al actual Bien. plan o a la propuesta de plan que todavía está ahí en estudio. La candidata Flor Baise de la UDI habló de la recuperación económica y principalmente del apoyo a las pymes, luego del estallido social y en esta época de pandemia que estamos viviendo. Escuchemos. Estoy decidida y convencida que los ejes que son principales hoy día en nuestra región del Biobío a abordar son primero la reactivación económica, que tiene que ver con la inversión pública, inversión privada, y obviamente también generando un apoyo muy importante a través de políticas públicas regionales para el emprendimiento. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas son más del 70% y que son muy relevantes para nuestra región, y para ello tiene que hacer, por supuesto, el objetivo final de ello no es solo por generar este apoyo a estas pequeñas y medianas empresas o hacer inversión, sino que cuál es el objetivo principal, es generar empleo. Generar empleo y apoyo no solamente a la gran empresa, sino que también a las pymes. Claro, es un tema que mencionamos, o en particular, creo haberlo mencionado hace un rato atrás, que la un indicador importante del éxito, bueno, éxito no es una palabra que me atraiga demasiado, pero no encuentro otra forma de expresarlo en estos momentos, pero creo que gran parte del éxito de los territorios es la capacidad de retener a sus habitantes, y el empleo, por cierto, es un instrumento o una necesidad fundamental. Yo creo que es difícil no estar de acuerdo con el potenciamiento de las pymes y de la empresa. El asunto es cómo lo logramos, cómo logramos que esas empresas logren prosperar y esa prosperidad no sea a cargo o a costa de los territorios, sino que al revés vaya en sintonía con el desarrollo de los territorios. ¿Cómo logramos que nuestras caletas, por ejemplo, que puedan ser, junto con fuentes de trabajo, puedan ser focos de desarrollo turístico, que podamos ponerlas en valor? Por ejemplo, se me ocurre, creo que esos territorios como las caletas que se mencionaron justamente en la mañana, pueden ser fuentes de desarrollo económico y también de desarrollo turístico, en tanto que un sector de la economía. El asunto es que yo creo que había matices, o hubo matices en cómo lo logramos, pero hubo un punto en común, que es que no puede ser a costa de los sistemas naturales o a costa del medio ambiente. Perfecto, vamos a escuchar la última intervención del candidato Pedro Neira. Escuchemos. No sé, ¿qué pasa con escucharnos a todos los demás candidatos que en general vienen diciendo la misma monserga política de hace mucho tiempo, y la gente está aburrida de aquello? Y ahí vemos que la mayoría de aquellos son profesionales de la política. Y creo que les encanta estar como profesionales de la política.
nosotros aspiramos que hoy día la política se devuelva a la gente y que la gente tome las decisiones. No que algunos y sus equipos técnicos, que sus intenciones son más bien oscuras. Habla de renovación política. Para él, el resto de los candidatos es más de lo mismo, rostros conocidos, con largos años en política, y también habla de que la gente decida, de que las comunidades tomen decisiones. En eso nos falta mucho por avanzar, Leonel, porque se han hecho plebiscitos, se han hecho consultas, pero no son vinculantes. Luego entran ahí también a sopesar los municipios, si los resultados les convienen o no. ¿Qué te pareció esa intervención? Bueno, yo creo que me parece muy, muy relevante, porque, y no solo se mencionó en varios momentos del debate y del diálogo, porque creo que justamente la participación es algo que nos va a llevar a proyectos compartidos, en cualquier ámbito, en el ámbito de la planificación urbana, ¿cierto?, en la focalización o el fomento del empleo, en el desarrollo de la infraestructura. A medida en que logramos consensuar los proyectos con las comunidades de base o con las organizaciones funcionales, esos proyectos van a ser mejor reconocidos, mejor mantenidos, y van a tener una vida útil mucho más larga. Creo que el gran desafío, un desafío país, no solo de la región, es cómo hacemos que estos diálogos primero sean oportunos, o sea, que sean en el momento en que el proyecto o los proyectos de cualquier índole, como los que mencionaba, están en construcción, y no cuando hoy día las formalidades de la ley, por ejemplo la ley 19.300 u otra, el proyecto ya prácticamente está definido cuando entra en una fase de participación. Claro. Entonces, los proyectos tienen que ser en esa medida oportunos, y idealmente, bajo mi punto de vista, pero reconozco que este es un punto a debatir, debieran ser vinculantes, porque por algo hoy día algunos instrumentos de ley, como que tú señalabas, los plebiscitos, están siendo reconocidos por la institucionalidad o las leyes de municipalidad, etcétera. Entonces, sí, ese es un temazo que va a ser transversal a cualquiera de los temas, y yo me inclino por participación, pero por un diálogo oportuno. 30 segundos, porque se nos acabó el tiempo. La región del Biobío, los ciudadanos del Biobío pueden estar tranquilos. La región va a quedar en manos de un líder capacitado, informado, que puede desarrollar a la región de acuerdo a lo que tú apreciaste de los 7 candidatos. Cualquiera sea el elegido. Sí, yo quiero decir que, o reiterar quizás que sentí una cierta tranquilidad en la mañana de que hay una preparación por los temas que contingentes y por los temas que se nos vienen, los desafíos de la participación, del cuidado de los recursos naturales, de la regeneración de los territorios degradados, de las zonas de sacrificio, etc. Y eso, yo diría que una inmensa mayoría de los candidatos hoy día se refirió a ello. Entonces, ahí yo creo que hay una tranquilidad como ciudadano, y el resto va a depender un poco de la conducción y de la participación que el candidato o la candidata ganadora desarrollen dentro de su mandato. Muy bien, Leonel Pérez, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por conversar con TVU, analizar parte de lo que se dijo en este debate. Evidentemente quedaron cuestiones afuera, pero lo pueden buscar en el canal de YouTube de El CEDEUS, y ahí está el debate completo. Además, en la programación de Canal TVU va a estar el fin de semana, así que estén muy atentos. Muy recomendable. A nuestro canal. Me dicen 20 horas el domingo, anótelo. 20 horas el domingo podrá ver este interesante debate con los candidatos, 7 de los 8 candidatos a gobernador regional del Biobío. Muchas gracias, Leonel. Perfecto. Hasta la próxima. Ahí estaba Leonel Pérez, decano de la FAUC de la UDEC. Muchas gracias. Estamos despidiendo la teleentrevista y también la emisión en vivo. Empezamos temprano a las 11, son las 17 horas. Nos vamos a descansar, pero usted siga con la programación de TVU
Mañana regresamos a las 11 con las noticias. Muchas gracias.